Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy vamos a tomar como base para nuestra reflexión el libro de Apocalipsis y nos iremos hacia el final, a sus dos últimos capítulos. En específico tomaremos unos pocos versículos del capítulo 21 del libro. En nuestro contexto occidental y para nuestro tiempo, la palabra apocalipsis tiene una cierta connotación negativa, catastrófica, fatalista, finalista, como si fuera la aniquilación, el final negativo. Y el libro en realidad no tiene un contenido con este destino, con este propósito. El libro fue escrito hacia finales del siglo I. El receptor es Juan en la isla de Patmos y comienza justamente en sus primeras palabras diciendo: esta es la revelación de Jesucristo, dada a este líder de la iglesia primitiva en esta situación de prisión en que se encontraba, y mientras las iglesias distribuidas alrededor del Mediterráneo sufrían persecución. El objetivo de escribir este libro y destinarlo para que llegara a las iglesias no era dar miedo, no era provocar confusión, lejos de prestarse a las especulaciones. Es decir, esto no es una versión cristiana críptica de un Nostradamus. Nos encontramos en una situación completamente diferente. El libro fue escrito para darle a los cristianos que se encontraban en difícil situación un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria, un mensaje que llevara sentido a su realidad y a la historia que vivían, un mensaje que llevaría gozo y alegría a quienes lo leyeran, miembros del pueblo de Dios, como lo somos nosotros hoy día. Y ciertamente una buena parte del libro fue escrita para ocuparse con total carácter profético de las cosas últimas, de las cosas finales. Cuando he escogido para el comienzo de una breve serie estos dos últimos capítulos del texto de Apocalipsis, he de reconocer que se conserva ese estilo literario cargado de simbolismos, de imágenes y figuras que tenemos que tratar con rigor hermenéutico para no caer en literalismos fantasiosos. Algunos hermanos, algunas iglesias incluso prefieren no tocar el libro, no abrir sus páginas y encontrar el mensaje revelador que ahí está, con un propósito dado, como he dicho, para que el pueblo de Dios encuentre sentido a la historia, a las dificultades cuando las atraviesa y vea un destino que está bajo el control de su Dios y Señor soberano. He de reconocer que estos dos últimos capítulos del libro, que forman parte de nuestras reflexiones en unos domingos, son eminentemente descriptivos, sí. Eminentemente descriptivos y totalmente proféticos. Es decir, su carga escatológica es absoluta. No son para tener una interpretación histórica en algún momento, en ningún momento que hayamos transcurrido y cuidados, y tampoco para
el momento presente. Estos dos capítulos tienen una semblanza que solo se ajusta al tiempo final, a las realidades últimas, al éskatos en griego, es decir, las llamadas últimas cosas. Por lo tanto, la interpretación evidentemente tiene que ser futurista. Sí, estos dos últimos capítulos del libro tienen que ver con las últimas cosas, con el último tiempo, con el futuro. Y por lo tanto, reivindicamos como creyentes, como cristianos, nuestro derecho a opinar sobre las últimas cosas, sobre los últimos tiempos. En el siglo XIX lo hicieron los filósofos. En el siglo XX, los científicos, en su gran mayoría, inspirados por el naturalismo, por el materialismo que se impregnó en Occidente. Y, por supuesto, en el pasado siglo y en el presente aún más, los políticos, vendiendo promesas con el cambio de siglo, con el cambio de milenio, cargados de optimismo, tratando de transmitir a la sociedad expectativas, nuevas utopías. Y hermanos, tanto filósofos como científicos como políticos, todos con un común denominador: humanismo, humanismo, humanismo. Es decir, por el esfuerzo humano habrían de alcanzarse las metas de felicidad total para la sociedad. Algo así como el paraíso recobrado, recuperado. Algo así como lo que la corriente New Age, Nueva Era, ofrece en la era del aguador, del acuario, ya superado el enfrentamiento de la era de Piscis. Vamos, esto en un auge subterráneo está en nuestra sociedad. Miren si tanto que un famoso cantante y compositor, miembro de quizá una de las bandas, grupos musicales más famosos de la historia, me refiero a John Lennon, escribió en 1971, 50 años prácticamente en su álbum Imagine, lo que voy a leer para ustedes. Presten atención a lo que fue uno de los himnos de la sociedad occidental aún a día de hoy. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro. Arriba nuestro, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países. No es difícil hacerlo. Nada por lo cual matar o morir, y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad humana. Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. John Lennon. Poesía, poesía, frente a realidades decepcionantes. Esto puede servir para una noche de juerga de un grupo juvenil en medio del éxtasis de las drogas,
o de los alucinógenos, pero esto no se compadece con la realidad en absoluto. 50 años después, sigue tocándose como un gran éxito esta pieza musical compuesta por este gran cantautor. Yo voy a leer para ustedes lo que nosotros los cristianos tenemos como nuestra exposición del futuro, de lo que nos espera. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, como les había anticipado. Solo los primeros 5 versículos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hasta allí, la palabra de Dios, nuestra palabra primera. Comencemos el análisis del texto, y como le digo, este texto nos servirá para una serie de exposiciones, de prédicas que hoy comenzamos. Hermanos, Juan de Patmos comienza diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta es una de las 2 visiones que tiene Juan en la isla a este final de su libro. La primera es esta: un cielo nuevo y una tierra nueva. Es una visión de la creación, una visión que pudiéramos adjetivizar como física. La otra es una visión que pudiéramos calificar de mística, y yo, Juan, vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí hay 2 visiones: una visión física que corresponde a la nueva o renovada creación de Dios. La otra, una visión, pudiéramos llamarla, he dicho, mística, que corresponde al pueblo de Dios renovado, con cuerpo resurrecto, en vida eterna corpórea, habitando en esa nueva creación. Son 2 visiones. Hoy nos ocuparemos solo de la primera: cielo nuevo y tierra nueva. Es el título de nuestro sermón: cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, esa expresión cielos y tierra para los judíos significaba totalidad. Es decir, aquí se está prometiendo, afirmando, en términos de futuro, de escatología, ciertamente, que la totalidad va a ser renovada. Tierra y cielo como lo conocemos a nuestro alrededor, la bóveda celeste de la que hablaba el salmista. Cielo y tierra serán uno
en novedad y en gloria. Así que hay totalidad y hay unidad. Hermanos, el vocablo griego para la palabra nuevo aquí, cielo nuevo y tierra nueva, es kainos. Y es interesante cómo el griego nos permite precisar doctrina, porque es rico su vocabulario y se presta justo para exposiciones doctrinales. Así como el hebreo, hemos dicho en nuestras clases de hermenéutica, es muy bueno para Antiguo Testamento, porque se presta para las narraciones, las historias. Kainos, cielo nuevo, tierra nueva. No significa algo recién llegado. Es mucho más que. Kainos significa nuevo en calidad, nuevo en carácter, renovación, refrescamiento, regeneración. Es decir, el kainos aquí se refiere a que el cielo y la tierra serán depurados, serán libertados de cualquier forma de degradación. Serán liberados sobre todo de la maldad, de cualquier forma de mal. Es no solamente otro mundo, es también un mundo otro, totalmente cambiado en su carácter, en su frescura. Hermanos, no estamos hablando de una destrucción, estamos hablando de una regeneración, de un rejuvenecimiento, de un rescate, de una restauración, de una regeneración. El apóstol Pablo, cuando se refiere a este mismo tema, escribiéndole a los Romanos, capítulo 8, habla de la creación que gime, la actual creación, que gime como mujer con dolores de parto. Es decir, la escena que presenta el apóstol en Romanos no es la de un tanatorio con la destrucción y la reducción a cero de lo actual. Es la de una sala de partos, donde habrá de surgir algo radicalmente nuevo, porque es algo bendito, nuevo en su esencia, lo que va a surgir. Así que no estaba hablando el apóstol en Romanos 8 de aniquilar o destruir la actual creación, sino en que por la intervención de Dios, cuando sean también glorificados los hijos de Dios, dice en ese mismo pasaje, la resurrección de los hijos de Dios asistirá, si me permiten la expresión, a la resurrección de la creación en simultáneo. Es decir, habrá una renovación, refrescamiento de la actual creación que nosotros contemplamos. En Hechos capítulo 3, el apóstol Pedro, en su sermón en Jerusalén, en su predicación pública, en alta voz, con multitud de audiencia, hablaba de los tiempos de restauración de todas las cosas, y usa la misma expresión, restauración de todas las cosas, como el final de la historia de la salvación en su predicación. Miren, hermanos, les decía que el griego es exquisito, es fino para ciertos asuntos doctrinales. Aquí hubiera tenido la oportunidad el vidente de Patmos de utilizar la palabra, el vocablo griego neo, que significa nuevo, acabado de llegar, reciente, pero no es neo la palabra que
utiliza para calificar a la tierra y al cielo, sino que utiliza el vocablo kainos, que significa refrescamiento, restauración, renovación, regeneración, cambio, superioridad en la calidad. Es a esto a lo que se está refiriendo Apocalipsis 21 cuando nos habla de cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, nosotros tenemos que ser celosos al interpretar la Escritura, y sobre todo ciertos pasajes, y recordar aquel principio de los reformadores: la Escritura interpreta a la Escritura. Es decir, Apocalipsis ha de ser interpretado de acuerdo a y por la totalidad de la palabra. No puede haber contradicción entre unos y otros pasajes. Hermanos, la creación tal como hoy nosotros la observamos, cielo y tierra hoy, los observaba David hace 3000 años. ¿Y qué escribe David? Dice: los cielos, como los veo yo, escribe David, los cielos cuentan en presente la gloria de Dios. El firmamento se va más allá, tal como él lo observaba y nosotros hoy lo vemos, anuncia en presente la obra de sus manos. Grande es tu nombre, oh Dios, Yahvé, escribe David, ¿dónde? En toda la tierra. Grande es ahora, en presente, todavía y a pesar de. El nombre de Dios es grande en su creación, todavía y a pesar de el pecado humano, la tragedia que el hombre le ha impuesto, impreso a la creación, a la naturaleza creada por Dios. No olvidamos que así lo encontramos en el libro de Génesis: maldita será la tierra por causa tuya, le dice al representante de los hombres. Es decir, la creación fue sujeta a vanidad, dice Reina Valera. Fue devaluada por causa del hombre, no por voluntad propia, sino por causa del pecado humano. Nosotros mismos hemos hecho de la natura una desgracia, paulatina y poco a poco, y en los últimos 2 siglos de manera exponencial. Especies que se extinguen, calentamiento global, gases con efecto invernadero. Hermanos, aquí ha habido migraciones, guerras, dolor, tragedia por causa del hombre, por causa del hombre. Es para nosotros, me viene a la mente una frase que le oí a un hermano nuestro, un gran teólogo, escritor, ensayista, pastor español, que escribió: lo que Dios llama bueno, que nadie lo llame malo. Segovia. Tuvimos el privilegio de conocerle hace algunos meses. Lo que Dios llama bueno, que nadie lo llame malo. Cuando Dios creó lo que hoy vemos, lo calificó de bueno. Y de bueno en gran manera. Ciertamente está devaluada la creación original. Ciertamente está maleada, sí. Está en cierto grado desfigurada, sí. Está decayendo, sí, pero todavía anuncia la gloria de Dios, el nombre de Dios, la obra de sus manos, cuenta la grandeza del Creador, todavía, aún así como la vemos nosotros. En Hebreos capítulo 1, el libro de Hebreos, leo para ustedes 3 versículos, dice así: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos.
Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Qué gloriosa expresión doxológica. Aquí el escritor de Hebreos está admirando la creación, pero reconociendo su desgaste, su entropía, su envejecimiento. Y también reconociendo que Dios, en su plan de salvación, tiene provisto el cambio. Serán mudados cuando se desgasten más, porque vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, hemos de recordar que para nosotros los cristianos el mensaje de salvación en Jesucristo tiene una dimensión cósmica. No se restringe al hombre. La salvación que encontramos en la Escritura, Antiguo Testamento, aún en los profetas, Nuevo Testamento, fluye desde la palabra de Jesucristo hasta toda la enseñanza apostólica. La salvación que nosotros encontramos en Jesucristo, dice, tiene por finalidad reconciliar con Dios al universo entero. ¿Esto qué es, hermanos? Toda la natura, todos los espacios creados serán refrescados, restaurados, regenerados, rescatados, recreados. Todas las dimensiones, todo lo visible, aún lo no visible, todo el tiempo será absorbido por la eternidad. Este es el alcance de nuestra salvación que encontramos en Cristo Jesús en la Escritura revelada. Yo aquí tengo que, en honestidad, referirme a un versículo que ha sido mal utilizado, mal interpretado y que pareciera ir en contra de lo que estoy exponiendo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Escribe así el apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. He leído Dios habla hoy, que hace más justicia al texto original que algunas versiones tradicionales. Hermanos, noten que a primera lectura el apóstol Pedro pareciera aquí estar advirtiendo destrucción por el fuego, aniquilación por el fuego. A primera lectura, hermanos, yo quiero que hagamos un breve pero buen trabajo exegético de estas líneas. Noten que en primer lugar el apóstol Pedro está asociando esta afirmación escatológica al día del Señor. Dice, el día del Señor vendrá, y lo asocia a lo que habrá de acontecer. Está refiriéndose, por tanto, a su segunda venida, no a una tercera ni a una cuarta. Es decir, asociado a la segunda venida del Señor, habrá de sucederse esto. ¿Por qué insisto en lo de asociado a su segunda venida? Hermanos, porque le quiero hacer honor al texto mismo. Los versículos precedentes hablan de hombres burladores que, como lo hacen a día de hoy, nos echarán en cara. ¿Qué hay del regreso de su Señor? ¿Qué pasa que no vuelve? Vamos, que dijo, vengo pronto, y nada que vuelve. A eso se está refiriendo. El día del Señor es el día del regreso del Señor, su segunda, y recalco, su segunda venida. Y además, en esos versículos precedentes también el apóstol se está refiriendo a los que voluntariamente ignoran cómo la tierra conocida de aquel entonces
fue lavada por el diluvio, por agua. Hermanos, no fue destruida la tierra. En aquel entonces, si recordamos en los tiempos de Noé, la tierra conocida del Medio Oriente experimentaba, dice, una maldad que se había multiplicado sobre esa tierra. Es decir, había maldad humana a tal grado que de parte de Dios vino juicio, y el juicio vino en agua, pero no vino destrucción total para la tierra. En segundo lugar, también se le asocia con el fuego. Hermanos, el fuego en la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene toda una carga simbólica propia de la apocalíptica judía y propia también de lo que se utiliza en la doctrina de la depuración. Es decir, con el fuego se limpian de impurezas los metales. Pero es mismo el fuego el que la Escritura lo presenta como destruyendo la iniquidad, destruyendo la maldad, destruyendo lo que le quita nobleza y pureza a algo que ya existe con preciosidad. ¿Purifica metales? Sí. Y también lo encontramos en el mismo Nuevo Testamento al fuego que se nos advierte a nosotros los cristianos, que quema todo aquello que es hojarasca y paja, que debemos de construir nuestras vidas y nuestras relaciones humanas con cuidado, porque el fundamento que está puesto es precioso, es Jesucristo y los apóstoles, y que si construimos con hojarasca, con hojas, con paja, el fuego lo habrá de destruir. Es decir, aquí encontramos, hermanos, es un fuego que habrá de poner fin al viejo orden de las cosas, o mejor dicho, para ser honestos, hermanos, con la realidad que vivimos, al viejo desorden del presente siglo malo, como lo llama el apóstol Pablo. Es decir, lo que el fuego hace aquí es deshacer lo que la misma Escritura llama mundo. ¿Qué es el mundo? Es el mal organizado de manera inteligente, atractiva, cosmética, que engaña y hace daño a la humanidad y a la naturaleza. Eso es lo que se habrá de deshacer por fuego, se habrá de depurar por la obra del fuego. Así que este texto de 2 de Pedro 3:10 está en primer lugar asociado al regreso de nuestro Señor en su segunda venida. Y en segundo lugar está asociado al fuego como depurador, como quien habrá de limpiar. Tanto es así que el texto más adelante termina diciendo: nosotros esperamos en Jesucristo cielo nuevo y tierra nueva, dice el apóstol Pedro, escribe en esta su segunda carta, en los cuales morará la justicia. Porque aquí, hermanos, si se está asociando a la segunda venida del Señor, se está asociando al fuego depurador de la maldad organizada en el mundo, como lo conocemos. En tercer lugar, se asocia este versículo al juicio de Dios, es decir, a un Dios que habrá de limpiar su creación para que esté refrescada, regenerada, nueva, y Él la pueda calificar como la calificó de origen, buena en gran manera. Cielo nuevo, tierra nueva. Hermanos, el mensaje del Evangelio, y esto quiero decirlo para ustedes y para quienes han de ver esta exposición, la habrán de ver y oír por las redes. Hermanos, el mensaje del Evangelio no es un mensaje conservador, no es un mensaje escapista, no es un mensaje que reniegue del cuerpo ni de la materia. Es un mensaje que quiere renovar la materia. No es un mensaje que desprecie la creación. Es un mensaje que quiere rescatar,
salvar la creación, cielo nuevo, tierra nueva, es parte de la visión macro de la salvación que encontramos en la Escritura y que nos es prometida y de la cual nosotros seremos parte. El mensaje de salvación, hermanos, no es tener espíritus individualistas en nubes privadas, en una realidad etérea. No, es una esperanza integral, gloriosa, que incluye también la materia, cielo nuevo, tierra nueva, una física regenerada. Es una mirada hacia adelante, hacia el futuro y dejarla en manos de Dios, arrancársela a las utopías humanas. Aquí continúa el texto diciéndonos: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Hermanos, pasaron. El verbo acá utilizado es el mismo que utiliza el apóstol Pablo cuando dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, que es nueva criatura, para él las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Me estoy refiriendo a 2 Corintios 5:17. Hermanos, en nosotros ya ha acontecido la renovación espiritual, la llamamos nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. Parechomai es el vocablo que aquí aparece en Apocalipsis y es el mismo que aparece en otros textos neotestamentarios como 2 Corintios 5:17. Estamos, por lo tanto, hermanos, hablando que el mensaje de salvación del Evangelio es un amanecer a un estado eterno. Y agrega luego, y el mar ya no existía más. Amados hermanos, aquí no se trata de hablar del ciclo hidrológico, sobre esta expresión de que el mar ya no existía más. Para la cultura hebraica, para la cultura judía, que era un pueblo no navegante del mar, para la cultura y no solo en su día a día, es decir, para la revelación que manejaba el pueblo judío. El mar era asociado inclusive a nivel geniásico con el caos. De ese caos, de donde surge luego el orden que Dios impone a la creación. Pero es que también el mar, hermanos, para los judíos significaba separación. El mar significaba inclusive amenazas, peligros. Los judíos ponen en el mar al Leviatán, aquel monstruo que forma parte del imaginario judío, que podría destruir a quien entrara en el océano, en el mar. En Apocalipsis mismo se toma la imagen del mar y la bestia apocalíptica del capítulo 13 del libro surge y sale del mar. Así que aquí, hermanos, tenemos que entender, para una correcta exégesis, que no caiga en lo ridículo ni en lo fantasioso, que lo que nos está afirmando es que el mal, el peligro, lo que el mar representaba en simbología para los judíos, ya no existiría más en esa nueva realidad de cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, evidentemente es lenguaje simbólico. Ahí no entraremos en ningún literalismo que nos aleje del mensaje que está para nosotros. ¿Qué es lo que hemos encontrado en este primer versículo hasta ahora? Esta primera visión de Juan en Patmos, un cielo nuevo
y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es un mensaje, hermanos, de alcance macro. Involucra toda la naturaleza como la conocemos hoy. Y es un mensaje de optimismo total, pero cifrado en Dios, cifrado en el poder del Creador, que es el único que puede recrear lo actualmente maleado. Quiero cerrar el sermón como cierra el pasaje que hemos leído. Dice así: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Se puede confiar en ellas. Dijo: escribe. Otra versión. Sí, hermanos, nosotros tenemos certeza de vida eterna en Cristo Jesús, vida eterna con corporeidad e identidad en un cielo nuevo y una tierra nueva. Demos gracias al Señor por esta visión, por esta esperanza, por este futuro, por este mensaje de salvación que no depende del esfuerzo humano ni de las promesas de hombres.